Me desperté pensando que mi matrimonio era estable, predecible, seguro. Y entonces mi esposa me miró directamente en los ojos y dijo algo que nunca esperé escuchar después de más de una década juntos. Estás tratando de controlarme. ¿Controlarla? Esa sola palabra me golpeó más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido antes. Porque en mi cabeza, yo no la estaba controlando en absoluto. Yo pensaba que la estaba protegiendo. Así que ahora necesito preguntarte algo. Porque sinceramente ya no lo sé. ¿En qué momento preocuparte por la seguridad de alguien empieza a aparecer control? ¿Y cómo se arregla una vez que esa línea ya se cruzó? Estoy en mis primeros 40, casado, con hijos, una casa, responsabilidades, todo el paquete completo. La vida no es caótica, pero es ajetreada. Constantemente ajetreada. Trabajo, llevar a los niños a la escuela, compras, facturas, arreglar cosas en la casa, nunca se detiene. Y en algún punto del camino, mi esposa y yo nos dimos cuenta de algo importante. Si no creábamos espacio intencionalmente para nosotros mismos, íbamos a perder quiénes éramos fuera de ser padres. Así que hicimos una regla. Una noche a la semana, nada más. Una noche en la que cada uno tiene tiempo para sí mismo. Sin responsabilidades, sin expectativas. Solo libertad. Para relajarse, recargar energías, volver a sentirse como individuo. A veces me quedo en casa, veo algo, tal vez arreglo algún proyecto o simplemente me siento en silencio. Lo cual, sinceramente, hoy en día se siente como un lujo. Mi esposa es diferente. Ella necesita moverse. Aire fresco, espacio. Cuando el clima es bueno, se va a hacer senderismo. A veces con su hermana menor. A veces con nuestro perro. Y a veces completamente sola. Y siempre he admirado eso de ella. Es independiente, fuerte. El tipo de persona que puede perderse en la naturaleza durante horas y regresar más ligera, más tranquila, como si hubiera reiniciado algo dentro de sí misma. Pero hay una cosa de esas caminatas que siempre me ha inquietado. Se adentra mucho. No es solo un paseo casual por un sendero lleno de gente. Hablo de bosques, caminos remotos, lugares donde el teléfono es básicamente un adorno porque no hay señal. A veces se queda hasta el atardecer, a veces incluso más tarde. Y cada vez que se va, hay un pensamiento silencioso en el fondo de mi mente. ¿Y si pasa algo? ¿Y si se resbala? ¿Se lastima? ¿Se pierde? ¿Se encuentra con alguien peligroso? ¿Y si necesita ayuda y nadie sabe dónde está? Así que empecé a pedirle algo simple. Oye, ¿puedes decirme a dónde vas y más o menos a qué hora vuelves? Eso es todo. Sin aplicaciones de rastreo. Sin estar preguntando constantemente. Solo una idea general, para que si pasan horas, sepa cuándo preocuparme. Y más importante, sepa por dónde empezar a buscar. Al principio, no le encantaba. A veces suspiraba. A veces ponía los ojos en blanco. Pero aún así, me lo decía. No era gran cosa, al menos yo pensaba que no lo era. Hasta hace unos días. Era lunes por la noche. Su noche. Me dijo que iba a salir con su hermana. Solo una caminata, dijo con naturalidad, agarrando su chaqueta. Asentí. No le di importancia. La noche pasó como cualquier otra. Niños, cena, limpieza. Eventualmente, la casa quedó en silencio. Él regresó más tarde esa noche. Todo parecía normal. Nada se sentía raro. Hasta la mañana siguiente. Estábamos en la cocina, haciendo ese baile rutinario de pareja. Café preparándose, charla ligera, intentando despertar. Y le pregunté casualmente, ¿qué tal tu hermana? ¿Se divirtieron? Sonrió un poco. Sí, estuvo bien. Fuimos a caminar. Fue divertido. Y entonces, sin pensarlo mucho, lo dije. Algo que ya había dicho muchas veces antes. Oye, solo recuerda, si vas a hacer senderismo, dime a dónde vas y cuándo vuelves, ¿sí? Incluso lo dije de forma ligera, casi en broma. Pero la reacción que recibí no fue nada de lo que esperaba. Su expresión cambió al instante. La calidez desapareció. Y entonces explotó. No fuerte al principio, pero lo suficientemente cortante como para atravesar la habitación. Estoy tan cansada de esto. Me quedé congelado. ¿Cansada de qué? Se giró completamente hacia mí,
con frustración en toda la cara, de que intentes controlar lo que hago con mi tiempo libre, de saber dónde voy, cuándo vuelvo. Es agotador. Control. Ahí estaba otra vez, y de repente sentí que estaba en medio de una conversación completamente distinta a la que yo creía que estábamos teniendo. No te estoy controlando, dije, intentando mantener la calma. Solo quiero saber dónde estás, por si pasa algo. Pero negó con la cabeza de inmediato. No es así como se siente. Había algo en su voz, algo más profundo que simple irritación, resentimiento, como si esto llevara tiempo acumulándose. Y yo ni siquiera lo había notado. No confías en que tenga mi propio tiempo, continuó. Necesitas saber todo, a dónde voy, cuándo vuelvo. No es justo. Eso me golpeó más de lo que esperaba, porque la confianza ni siquiera había sido parte de esto en mi mente. Sí confío en ti, dije rápido. No se trata de eso. Entonces, ¿por qué yo no hago eso contigo?, respondió. Cuando tienes tu noche, yo no te pregunto cada segundo dónde estás. Abrí la boca y luego me detuve, porque técnicamente tenía razón. Ella no preguntaba, pero también yo no me metía en medio de un bosque sin señal y me quedaba hasta después del anochecer. No hago lo mismo, dije. Es diferente. ¿Diferente cómo?, desafió. Y ahí fue cuando me di cuenta. Ya no estábamos discutiendo sobre senderismo. Estábamos discutiendo sobre cómo nos vemos el uno al otro. Sobre qué significa cuidar. Sobre dónde está la línea entre el amor y el control. Y lo peor de todo, ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. La conversación se descontroló desde ahí. Voces elevándose, viejas frustraciones saliendo. Cosas que no encajaban del todo con la situación, pero que claramente llevaban tiempo bajo la superficie. Cuando terminó, los dos estábamos enojados, frustrados y de alguna manera más distantes que en mucho tiempo. Ahora han pasado unos días y la tensión no se ha ido. Funcionamos. Hablamos de los niños, la casa, lo cotidiano. Pero esa fricción debajo sigue ahí y no dejo de repetir ese momento en mi cabeza. Ella diciendo que la controlo. Yo intentando explicar que solo estoy preocupado. Y de alguna manera, ninguno de los dos sintiéndose escuchado. Porque en mi mente, si algo le pasara allá afuera y ni siquiera supiera por dónde empezar a buscar, no creo que pudiera vivir con eso. Pero en su mente, si tiene que reportar cada movimiento solo para tener unas horas para sí misma, tal vez eso no se siente como libertad en absoluto. Así que aquí estoy preguntándome, ¿crucé una línea sin darme cuenta? ¿O este es uno de esos momentos en los que hacer lo correcto te hace parecer el malo? Y más importante, ¿cómo arreglas algo así antes de que se convierta en algo más grande? No dormí mucho esa noche, no porque estuviéramos gritando o dando portazos. De hecho, fue lo contrario. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. De ese que pesa más que cualquier discusión. Ella se fue a la cama temprano. Yo me quedé despierto más tiempo de lo normal, sentado en la sala con las luces apagadas, mirando al vacío, repasándolo todo en mi cabeza. Estás tratando de controlarme. Esa frase no se iba, porque cuanto más pensaba en ella, más incómodo me sentía. No solo porque no estaba de acuerdo, sino porque empecé a hacerme una pregunta que nunca me había planteado antes. ¿Y si así es como ella realmente lo siente? ¿Y si eso es cierto? Entonces lo que yo creo que estoy haciendo no importa. Solo importa lo que ella experimenta. Ese pensamiento se quedó conmigo un rato, pero luego vino otro. ¿Y si un día realmente le pasa algo y ni siquiera sé dónde está? Ese miedo no desapareció solo porque discutimos. Si acaso, empeoró. Porque ahora sentía que tenía que elegir entre dos malas opciones. O sigo preguntando y corro el riesgo de alejarla más. O dejo de preguntar y vivo con ese nudo constante en el pecho cada vez que sale por la puerta. Y ninguna de las dos opciones se sentía bien. Los siguientes días fueron extraños. Ya no discutíamos, pero tampoco estábamos bien. ¿Conoces esa sensación cuando dos personas son educadas, pero hay algo sin resolver entre ellas? Así estábamos. Hablábamos de cosas normales, horarios de los niños, compras, trabajo, pero evitábamos ese tema por completo, como si al no tocarlo fuera a desaparecer. No lo hizo. Luego llegó el jueves, y ahí fue cuando todo se volvió más real, porque el jueves
Era mi noche. Normalmente no hago nada fuera de lo común. A veces veo a un amigo. A veces solo manejo, como algo, despejo la mente. Pero esa noche dudé antes de salir. Ella estaba en la cocina cuando tomé mis llaves. Y por un segundo me quedé ahí, pensando, si salgo ahora, sin decir nada, ¿eso me hace justo? ¿Prueba su punto? ¿O solo empeora las cosas? La miré. No levantó la vista. Y algo en mí decidió que no iba a jugar a eso. Voy a salir, dije. Está bien, respondió, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Hice una pausa. Luego añadí, probablemente regrese como a las 10. Esta vez sí me miró. No enojado, tampoco suave. Solo, neutral. Vale, dijo. Y eso fue todo. Sin preguntas, sin ¿a dónde vas? Sin ¿con quién te ves? Nada. Y por primera vez, eso se sintió raro. No liberador, no relajante, raro. Porque de repente entendí algo que antes no había entendido. Es una cosa decir que no necesitas saber. Y otra muy distinta, sentir que a la otra persona no le importa saber. Igual salí. Conduje un rato, terminé en una pequeña cafetería. Me quedé más tiempo del necesario. Pero mi mente no estaba en la comida. Volvía a esa mirada que me dio. O mejor dicho, a lo que no había en esa mirada. Preocupación, curiosidad, nada. Y entonces me cayó la ficha. Tal vez todo esto no se trataba solo de control. Y tampoco solo de seguridad. Tal vez se trataba de cómo interpretamos la atención. Porque para mí, preguntar a dónde va significa que me importa. Significa que pienso en ella incluso cuando no está. Pero para ella, tal vez se siente como que no confío en que pueda existir sin supervisión. Como si necesitara permiso para simplemente ser. Dos significados completamente distintos. La misma acción. Y de alguna manera, nunca nos dimos cuenta de que hablábamos idiomas diferentes todo este tiempo. Cuando llegué a casa esa noche, la casa estaba en silencio otra vez. Los niños dormidos. Luces tenues. Ella estaba en el sofá mirando su teléfono. Me senté al otro extremo. Por un rato, ninguno dijo nada. Y luego, fui yo quien rompió el silencio. Creo que entiendo por qué estás molesta. No respondió de inmediato, pero tampoco me ignoró. Así que seguí. He estado pensando en lo que dijiste, sobre que intento controlarte. Bloqueó el teléfono y lo dejó a un lado lentamente. No estoy tratando de controlarte, dije, pero creo que puedo ver por qué se siente así. Eso captó su atención, porque por primera vez desde que empezó la discusión, no me estaba defendiendo. Estaba intentando entenderla. Se giró un poco hacia mí, y su voz, cuando habló, estaba más tranquila que en días. No es solo eso, dijo en voz baja. Y ahí entendí, esto no era nuevo para ella. No era solo lo del senderismo, nunca lo fue. Es como hizo una pausa, buscando palabras. Cada vez que tengo mi espacio, siempre hay como un control, un recordatorio de que tengo que reportarme. Reportarme. Esa palabra dolió, porque nunca lo vi así. No quiero sentir que necesito permiso para tener tiempo para mí, continuó. Solo quiero irme, respirar, no pensar en nada más. Asentí lentamente, intentando asimilarlo, sin interrumpir, solo escuchar. Pero al mismo tiempo, dije con cuidado, cuando estás allá afuera, sola, sin señal, no puedo apagar la parte de mí que se preocupa. Me miró. Y por primera vez desde que empezó todo, no vi enojo en sus ojos. Vi conflicto, como si no quisiera ignorar eso, pero tampoco supiera cómo aceptarlo. No te estoy pidiendo que me informes cada hora, añadí. Solo necesito algo, una idea general, para que si algo sale mal, no esté completamente a ciegas. Hubo una pausa larga, de esas en las que ambos están al borde de entender, pero aún no llegan. Y entonces dijo algo que lo complicó todo un poco más. No quiero sentir que te debo eso. Debo. Esa palabra cambió todo, porque ahora ya no era seguridad contra control, era obligación. Y eso pesa de otra forma. Me recosté un poco, procesándolo, porque ahora tenía que hacerme una pregunta aún más difícil. ¿Sigue siendo cuidado? Si la otra persona lo siente como una carga, y si ella siente que me debe esa información, ¿realmente estoy pidiendo seguridad? ¿O estoy quitándole algo sin querer? Algo que está tratando de proteger. Su independencia, su espacio, su identidad fuera de ser esposa, madre, parte de una familia. Y si ese es el caso,
Entonces, esto no es un desacuerdo pequeño. Tal vez es uno de esos momentos en los que cómo lo manejemos define cómo será nuestra relación en el futuro. Así que ahí estoy, sentado en ese sofá, dándome cuenta, esto no se trata de ganar la discusión. Se trata de decidir qué importa más. Que ella se sienta libre o que yo me sienta tranquilo. Y no sé si hay forma de tener ambas cosas. Esa pregunta se quedó conmigo mucho después de que terminara esa conversación. Que ella se sienta libre o que yo me sienta en paz. Porque la verdad es que en un matrimonio no puedes elegir solo una. Si uno se siente atrapado y el otro ansioso, al final ambos pierden. Esa noche no lo resolvimos. Solo nos sentamos, entendiendo un poco más que antes, pero sin encontrarnos del todo en el punto medio. Y quizá ese siempre fue el problema. Ambos defendíamos nuestra posición, en lugar de construir una juntos. A la mañana siguiente pasó algo pequeño, pero cambió todo. Se estaba preparando para salir. Ni siquiera era su noche, solo un día normal. Mencionó que tal vez saldría a caminar más tarde, para despejarse. Y lo sentí otra vez. Ese impulso, ese reflejo de preguntar, ¿a dónde vas? ¿Cuándo vuelves? Era casi automático. Pero esta vez me detuve, no porque no me importara, sino porque quería intentar algo distinto. Así que en su lugar solo dije, vale, que tengas una buena caminata. Y ya está, sin preguntas, sin condiciones, sin recordatorios. Me miró un segundo, como tratando de entender si algo estaba raro, pero no dijo nada. Solo asintió y salió. La puerta se cerró y me quedé ahí, sintiendo algo que no esperaba. No era alivio, era incomodidad. Una ansiedad silenciosa que empezó a crecer casi de inmediato. ¿A dónde fue? ¿Cuánto tiempo estará afuera? ¿Y si pasa algo? Mi mente no se apagó solo porque decidí no preguntar. De hecho, se hizo más ruidosa. Intenté distraerme. Trabajo, tareas, lo que fuera. Pero cada vez que miraba el reloj, volvía a lo mismo. Pasó una hora, luego otra, luego una tercera. Y ahí fue cuando se volvió más difícil. Porque ya no era solo un pensamiento, era una sensación. Ese peso en el pecho, ese miedo sutil que intentas ignorar, pero no puedes del todo. Y me di cuenta de algo en ese momento. La confianza no es solo confiar en la otra persona. A veces es aprender a sentarte con tu propio miedo, sin dejar que controle lo que haces. Eso era nuevo para mí, porque hasta ahora pensaba que preguntarle dónde estaba era ser responsable. Pero quizá parte de eso era intentar calmar mi propia ansiedad. Y eso no es lo mismo. Cuando entró por la puerta, yo estaba en la cocina, fingiendo estar ocupado. Se quitó los zapatos, dejó sus cosas y me miró. Hubo una pausa, como si esperara algo. Una pregunta, un comentario, lo que fuera, pero no lo dije. Solo sonreí un poco y dije, hola. Hola, respondió. Otra pausa. Y entonces preguntó, con cuidado, ¿no me preguntaste a dónde iba? Me encogí de hombros. Dijiste que ibas a caminar. ¿Y ya? Asentí. ¿Y ya? Me observó un segundo y noté que no sabía muy bien cómo tomarlo, porque por primera vez la dinámica había cambiado. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran, volvió a sacar el tema. Estábamos en la sala, igual que días antes, pero esta vez la energía era distinta, más suave, menos defensiva. Hoy noté algo, dijo. No me preguntaste nada. Respiré hondo. Sí, asintió lentamente, pero no parecía completamente satisfecha. Y eso me sorprendió, porque lo agradezco, dijo, de verdad. Pausa pequeña, pero dudo. Y luego dijo algo que no esperaba, pero también se sintió raro. Parpadeé. ¿Raro cómo? Se recostó un poco, pensando. Como que no te importaba tanto. Eso me golpeó. No porque doliera, sino porque sonaba tan familiar. Era exactamente como me sentí yo la noche que salí y ella no preguntó nada. Y de repente, todo encajó. Misma situación, mismo silencio, misma interpretación, solo desde el otro lado. Sí me importaba, dije con suavidad. Solo no quería que sintieras que te estaba controlando. Lo sé, respondió. Pero creo que yo también entendí algo. Esperé. No me molesta que te importe, dijo. Solo no me gusta cómo se siente a veces. Y ahí estaba. No era rechazo, no era resistencia, era
La necesidad de una forma diferente. No quiero sentir que te debo información, continuó. Pero tampoco quiero sentir que estás completamente distante. Asentí lentamente. Vale, dije. Eso es justo. Nos quedamos en silencio un momento. Y entonces, por primera vez desde que empezó todo, dejamos de discutir quién tenía razón. Y empezamos a hablar de qué podía funcionar. Y si, empecé con cuidado, en lugar de que yo pregunte siempre, ¿tú me dices cuando te sientas cómoda? Inclinó la cabeza. ¿Cómo qué? Como si vas a un lugar más remoto o si planeas quedarte hasta tarde, me das una idea general. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres que lo sepa. ¿Lo pensó? ¿Y tú no preguntas? Intentaré no hacerlo, dije con honestidad, a menos que esté realmente preocupado. Sonrió un poco. Vale, dijo. Eso se siente mejor. Y yo trabajaré en esto, añadí tocándome el pecho, en no dejar que mi ansiedad controle todo. Asintió. Y así. Ya no estábamos en lados opuestos. Está intentando resolver el mismo problema, no demostrar quién estaba equivocado. Esa noche se sintió más ligera. No perfecta, no más, pero mejor. Porque finalmente entendimos algo que probablemente debimos ver hace mucho. No es solo lo que haces en una relación, es cómo lo experimenta la otra persona. Y si esas dos cosas no coinciden, Así que ahora estoy aquí, pensando en todo lo que pasó. Y quiero preguntarte algo. Si estuvieras en mi lugar, ¿querrías saber dónde está tu pareja por seguridad? ¿O sentirías que eso cruza una línea? Y si estuvieras en su lugar, ¿o como control? Déjame saber qué piensas. Porque honestamente, creo que muchos caminamos por esa línea sin darnos cuenta. Y si alguna vez has estado en una situación así, me gustaría mucho saber cómo la manejaste. Porque a veces la parte más difícil de una relación no es amarse, es aprender a entenderse.